Hola, buenos días alumnos. En el día de hoy vamos a hablar sobre el eje temático número 9 acerca del proceso enfermero en el adolescente en riesgo. Más precisamente, a continuación vamos a ver el tema que vamos a tratar. El tema de hoy va a ser sobre el suicidio y aislamiento social. Es un tema bastante corto y al finalizar le voy a dejar un enlace para que vean en forma detallada un poco más lo descrito en la clase. Bien, como siempre digo, debemos iniciar hablando sobre una definición. ¿A qué llamamos suicidio? Es el acto por el cual una persona que se provoca la muerte de forma intencionada. Por lo general es consecuencia de un sufrimiento psíquico y desesperación derivado o atribuible a circunstancias vitales como las dificultades financieras, ¿no es cierto?, los problemas en las relaciones interpersonales, soledad o el acoso psicológico. Todos estos tipos, ¿no es cierto?, de características pueden llevar a una persona al suicidio. Estas pueden llegar a dar forma a una patología psiquiátrica y ser catalogadas de trastornos mentales como la depresión, puede haber un trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, puede ser el alcoholismo o el uso de drogas. El indicador conocido más importante y factor de riesgo individual es el antecedente de un intento de suicidio no consumado. Esto quiere decir, digamos, que se intenta suicidar la persona, pero no logra su cometido, el cual puede volver, ¿no es cierto?, a reincidir y cometer el hecho. ¿Cuáles son? Vamos a hablar un poco sobre la situación epidemiológica o cómo es, ¿no es cierto?, en nivel de porcentaje el suicidio hoy en día en Argentina. Se dice que en la Argentina nos encontramos con un dato relevante. Del total de muertes por causas externas para el año 2017 en adolescentes de 15 a 19 años ha sido de 1.893 muertes. Son 460 por suicidios o a causa de un suicidio, lo que representó el 24,3% del total. O sea que desde el 2017, cuando se hace un conteo, ¿no es cierto?, en porcentaje el 24,3% pertenecen a suicidio de los 1.893 muertes. Las causas externas explican 6 de cada 10 defunciones adolescentes. Todas ellas pueden ser evitables. Esto quiere decir que esos suicidios, ¿no es cierto?, pueden ser evitables o haber sido evitables, porque en algún momento la persona que se intenta suicidar da pequeñas señales. Estas están relacionadas a situaciones de violencia, por eso decimos, ¿no es cierto?, que son evitables. Las situaciones de violencia suelen generarse, ¿no es cierto?, de a poco, pueden ser violencia verbal, física, ¿no es cierto?, o también muchas veces psicológicas. Esto afecta especialmente a los varones de 15 a 19 años. Bien, durante el periodo del 2008 al 2017 se produjeron 199.345 muertes por causas externas, de los cuales el 15,7% de estas correspondieron a suicidio. Este 15,7% va a equivaler a 31.328 muertes. Si tomamos solo lo que es el año 2017, esto porque fue el último año en que tenemos los datos actualizados de la Dirección de Estadística e Información de Salud, se registraron 16.227 muertes por causas externas. De estos 16.000, de las cuales 3.184 fueron suicidios, lo que representó el 16,4%. En el año 2017, en los adolescentes de 10 a 19 años se produjeron 460 suicidios, representando los varones un 66,7%. Esto va a equivaler a 307 suicidios y en las mujeres un 33%, lo cual corresponde a 152 suicidios. En el grupo de 15 a 19 años ocurrieron 387 suicidios, representando en los varones un 15,2%. Esto va a equivaler a 273 fallecimientos.
mientras que en las mujeres fue del 6,5%. Esto va a equivaler a 113. La razón de masculinidad para este grupo fue de 2,9. Bien, tenemos que saber, ¿no es cierto?, cuáles son los tipos de suicidio o cuáles existen. Entre ellos vamos a tener el suicidio maniático. Este se produce como consecuencia de alucinaciones o de concepciones delirantes. El enfermo se mata para escapar a un peligro o a una vergüenza imaginaria, o para obedecer a una orden misteriosa que ha recibido de lo alto. Los motivos de este suicidio y su modo de evolucionar reflejan las características generales de la enfermedad de que deriva, que en este caso sería la manía, o también muchas veces la bipolaridad de la persona. Luego tenemos el suicidio melancólico. Esto se relaciona con un estado general de extrema depresión, de exagerada tristeza, que hace que el enfermo no aprecie seriamente los vínculos que tiene con las personas y cosas que lo rodean. Los placeres carecen para él de atractivo, lo ve todo negro, la vida le parece fastidiosa y dolorida. Como estas disposiciones son constantes, ocurre lo mismo con la idea del suicidio. Están dotadas de una gran fijeza y los motivos generales que los determinan son siempre lo mismo. Bien, luego tenemos el suicidio obsesivo. En este caso, el suicidio no se causa por motivo alguno real ni imaginario, sino solo por la idea fija de la muerte, que sin razón sólida alguna se ha apoderado subversivamente del espíritu del enfermo. Este está obsesionado por el deseo de matarse, aunque sepa perfectamente que no tiene ningún motivo racional para hacerlo. Como el sujeto se da cuenta del carácter absurdo de su deseo, trata por lo pronto de luchar con él, pero todo el tiempo que dura esta resistencia, está triste, oprimido y siente en la cavidad gástrica una ansiedad que aumenta por días. Por esta razón se ha dado algunas veces a esta clase de suicidio el nombre de suicidio ansioso. También tenemos el suicidio impulsivo o automático. No es más motivo que el precedente. Carece de razón de ser en la realidad y en la imaginación del enfermo, solo que en lugar de producirse por una idea fija que atormenta el espíritu durante un tiempo más o menos largo y que domina progresivamente a la voluntad, resulta de una impulsión brusca e inmediatamente irreversible. En un abrir y cerrar de ojos surge la idea en su plenitud y suscita el acto o al menos un comienzo de ejecución. Debemos tener en cuenta que existen algunos factores de riesgo. Entre ellos se va a encontrar el trastorno depresivo mayor y otros trastornos del estado de ánimo, como el trastorno bipolar, puede incrementar hasta 20 veces el riesgo de suicidio. El suicidio consumado suele ser la consecuencia de la suma de diversos factores determinantes, precipitantes o predisponentes, de índole social, cultural y biológico. Bien, como decíamos adelante, ¿no es cierto?, al comienzo de la clase, otro de los temas que íbamos a ver es el aislamiento social. Vamos a dar una pequeña definición, ¿no es cierto?, y los factores que pueden afectar, que esto también puede llevar el aislamiento social a un suicidio. Vamos a decir que el aislamiento social se presenta cuando una persona se aleja totalmente de su entorno de manera involuntaria, aunque pueda pensarse lo contrario. También es intentar o impulsar a la propia persona a que se aleje o se margine, afirmando cosas malas de ella, criticando sus actitudes o su aspecto. ¿Cuáles son las causas que se pueden producir ante un aislamiento social? A pesar de que se han llevado a cabo diferentes estudios para identificar las causas específicas del aislamiento social, la verdad es que las mismas son muy diversas y dependen de cada situación particular. En algunos casos puede deberse a que la persona ha vivido condiciones anormales en su infancia,
como ser que haya estado bajo una extrema sobreprotección, lo que impidió relacionarse de forma normal con otras personas de su edad y causando falta de seguridad, timidez y práctica para establecer nuevas relaciones cuando es adulto. Otro de los casos se da cuando la persona tiene algún tipo de condición médica que le complica o imposibilita salir. En esta situación es posible encontrar gente que después de algunos trastornos médicos o accidentes se aparta completamente del resto de sus congéneres. También hay casos en donde el individuo no sufre de una condición médica extrema, pero se enfrenta a condiciones que le alejan o generan estereotipos como algunos trastornos mentales. Bien, más que nada podemos dar una pequeña reseña, ¿no es cierto?, de cómo prevenir el suicidio eh, o cómo actuar en esos momentos. Las actividades de prevención del suicidio requieren coordinación y colaboración entre múltiples sectores de la sociedad, públicos y privados, incluidos el de la salud y otros, como los de educación, trabajo, agricultura, comercio, justicia, defensa, así como los responsables de las leyes, las políticas y los medios. Estos esfuerzos deben ser integrales y sinérgicos y estar integrados, porque ningún abordaje singular es suficiente para una cuestión tan compleja como la del suicidio. Una estrategia reconocida para la prevención del suicidio consiste en la evaluación y el manejo de los trastornos mentales, como la descrita en el Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental. En este programa se identifican estrategias aplicables a nivel individual basadas en datos científicos, incluso para la evaluación y el manejo de quienes intentaron el suicidio. A nivel de la población, este programa aboga en favor de restringir el acceso a medios utilizables para suicidarse, establecer políticas para reducir el consumo nocivo de alcohol mediante una variedad de opciones normativas y alentar a los medios de difusión a que sean responsables a la hora de informar sobre suicidios. Bien, para que ustedes sepan, hoy en día existe, ¿no es cierto?, lo que es la Ley Nacional de Salud Mental. Esta ley es la ley número 26.657. Acá la pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto?, ¿a quién va a proteger la ley de salud mental? Esta ley protege a las personas con padecimientos mentales, también se encuentran incluidas en la ley las personas con usos problemáticos de drogas y obviamente aquellas personas, ¿no es cierto?, que han intentado suicidarse. Bien, entonces esta ley está, ¿no es cierto?, dispuesta es a nivel nacional. Bien, otra pregunta que nos podemos hacer si una persona con padecimiento mental necesita atención en salud mental, ¿cuáles son sus derechos? Hay que recordar que estas personas, ¿no es cierto?, que padecen, ¿no es cierto?, algún tipo de trastorno mental, tienen también derechos. Esos derechos son a ser atendido en el hospital general si el hospital rechaza la atención por el solo hecho de tratarse de un problema de salud mental, comete un acto discriminatorio. Al recibir la alternativa terapéutica más conveniente que limite menos sus derechos y libertades y que colabore para la integración familiar, laboral y comunitaria. También a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares. También tiene derecho a tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades, a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin su consentimiento. También tiene derecho a que nunca consideren su padecimiento mental como un estado que no se puede modificar. Bien, como verán, es un tema bastante corto. Como les dije al inicio de la clase, les voy a dejar un enlace, ¿no es cierto?, donde pueden ver todos los artículos eh, y sobre la ley de salud mental, y también les voy a dejar otros apartados que son importantes para poder extender, ¿no es cierto?, lo que fue la clase de hoy. Muchas gracias y cualquier duda o consulta estamos a su disposición.